Buenas, bienvenidas a otra ronda de series Lex. Estamos aquí, profesionales del mundo de Salesforce, donde cada un par de semanas nos vamos enseñando cosas sobre la tecnología de Salesforce y Extended Product Family. Yo soy Inés García, soy un Salesforce MVP y un Agile Coach y ayudo a facilitar estas conversaciones, así que tenéis mis detalles allí. Si queréis explicar cualquier cosa, soy fácil de encontrar. Necesitamos más champions. Hoy además tenemos very interesting y necesaria conversación con Angélica sobre testing y flows. Sabemos que Salesforce está poniendo mucho ímpetu sobre las flows y testing es parte de lo que deberíamos hacer entre environments. Así que, Angélica, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Todo tuyo. Take it away. Muchas gracias, Inés. Bueno, primero que nada, gracias a todos por unirse a la sesión de hoy. Como bien dijo Inés, vamos a estar hablando de estrategias de testing para flows. Más que nada nos vamos a concentrar en lo que son record trigger flows y estrategias declarativas de testing. No vamos a estar andando en lo que son escribir unit test, porque queremos que esta sesión sea algo que puedan utilizar todos sin necesidad de tener prerequisitos de conocimiento de programación. Me presento rápidamente, mi nombre es Angélica, soy de Montevideo, Uruguay, soy Salesforce MVP y tengo casi 15 años de ser parte del ecosistema de Salesforce, así que muy contenta de estar con ustedes. Esta presentación tiene una sesión, no tiene casi PPT, acá tenemos todos los que han sido champion de series de Flex y como dijo Inés, si ustedes quieren sumarse también, los invitamos a hacerlo. Y esta presentación tiene una PPT que es muy cortita, que voy a parar por acá, por la que la idea es hacer directamente una demo para que sea bien práctica. Entonces, les cuento un poco lo que tengo acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Un flow que es relativamente sencillo, se ejecuta cuando nosotros hacemos cambios a un registro de tipo lead o de tipo prospecto. ¿Por qué tengo la UI en inglés? Porque con la traducción en español las etiquetas quedan muy grandes y queda como difícil de visualizar. Y aparte, ayer de noche, último test, cuando pasaba a español, tenía algunos errores en el builder, por eso lo hago en inglés, con la configuración en inglés. Este flow que creé se ejecuta cuando insertamos un nuevo prospecto o cuando actualizamos un nuevo prospecto, y lo que trata de hacer es modelar acciones que ocurren cuando nosotros vamos cambiando el estado de un prospecto o de una lead o de un candidato, según como lo queramos traducir. ¿Qué cosas ocurren? Por ejemplo, cuando creo una nueva lead, creo una tarea para hacer un follow-up con esa persona o compañía para decirle, bueno, gracias por preferirnos y cómo podemos empezar a trabajar. De forma análoga, creé algunas tareas cuando voy cambiando el estado de esa lead. Bien, un flow sencillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero conversar con ustedes sobre acciones que podemos ejecutar desde el Flow Builder, que el Flow Builder es todo esto, que nos ayudan a nosotros a verificar el correcto funcionamiento de nuestros flows y además después poder escribir tests que puedan probar de forma sistemática y sin intervención de un humano que sigan funcionando como nosotros esperamos. Entonces, vamos a concentrarnos primero en la funcionalidad de debug o de depuración. ¿Qué es lo que qué es lo que nos permite hacer el debug o depuración? Bueno, ejecutar el flow desde un ambiente controlado, sin la necesidad de que yo tenga que ir, por ejemplo, en este caso, y crear una lead o actualizarla. Y por cada uno de los pasos que ocurren cuando se ejecuta ese flow, vemos información. Por ejemplo, información del input, es decir, qué información ingresa el usuario en los campos que son determinantes a la hora de ejecutar nuestro flow. Información que se genera en cada paso intermedio mientras el flow hace su magia, y por último información sobre el output, es decir, si funcionó o si no funcionó, y además también podemos tener información importante de cómo estamos utilizando los recursos del sistema para evaluar si podemos tener algún tipo de problema con lo que son governor y leads. Entonces, vamos a concentrarnos en estas opciones que tenemos acá. Esta primera parte que es dejar de utilizar las
condiciones que se verifican para ver si el registro va a desencadenar la ejecución del trigger. Esto es útil cuando nosotros tenemos condiciones de entrada que son sumamente complejas y que ya probamos, sabemos que están funcionando bien y que cuando queremos probar o depurar el flujo, en este caso, no queremos repetirlas una y otra vez. Entonces, las podemos dejar de aplicar en el sentido de que todos los registros van a forzar la ejecución de este flow, y a veces eso simplifica nuestros procesos de depuración, sobre todo cuando queremos concentrarnos en áreas o partes del flujo que están más adelante en lo que es el proceso de su ejecución. Esto que vemos acá, ejecutar el flujo como otro usuario, es una funcionalidad sumamente útil que generalmente es útil cuando nosotros queremos hacer resolución de incidencias, en el caso de que el flow funciona en unos casos y en otros no, o con unos usuarios sí y con otros no, y nosotros sospechamos que puede estar afectando los permisos del usuario que ejecuta el flow, su correcta función, es decir, el outcome que nos da. Esta setting por lo general está apagada, en el sentido de que no podemos configurarla porque tenemos que cambiar en los Process Automation Settings una setting que dice justamente que te permitas ejecutar el flujo como otro usuario. Una vez que la prendemos esa configuración, después vamos a poder cambiar acá. Si yo marco esto, lo que ocurre es que aparece un lookup donde yo pueda elegir qué usuario quiero utilizar para ejecutar ese flow. Repito, muy útil cuando tenemos que hacer resolución de incidencias, porque los flows no están funcionando y sospechamos que es por un tema de permisos. Luego lo que tenemos acá, ejecutar el flow en modo de rollback, es una opción que para los record trigger flow siempre está prendida, y quiere decir que toda acción que nosotros hagamos en la base de datos, ya sea crear, editar o borrar registros, cuando termina la ejecución del flow se deshace. Entonces nosotros no afectamos los registros que existen en nuestro OR por la ejecución de un proceso en modo de depuración. Y luego, algo muy interesante es que nosotros le podemos decir si queremos depurar cuando estamos creando registros o cuando estamos actualizando. En cualquier caso, yo siempre tengo que elegir una lead que se va a utilizar como una suerte de template a la hora de que, bueno, el flow tiene que crear registros, bueno, va a crear registros copiando este registro que yo especifico acá, o cuando yo actualizo, lo que va a hacer es, de vuelta, va a inspirarse en este registro que yo tomo acá, pero además yo puedo cambiar cualquier valor que sea parte del registro en cuestión con el que estoy trabajando. Vamos a ejecutarlo, vamos a emular una creación. Antes de eso, repasemos qué pasa cuando creo un nuevo contacto. Lo que tengo que hacer es crear una tarea que básicamente dice contactar a la persona y decirle gracias por preferirnos, y de ahí continuar el proceso de calificación de la lead o de nurturing de la lead. Entonces, nuevamente, venimos acá, seleccionamos cuando se crean, seleccionamos esta lead, hacemos clic en ejecutar o run, y esto acá lo que va a hacer es nos va a llevar a otra interfaz que es similar a la de Flow Builder, pero que tiene algunas peculiaridades, porque por ejemplo yo no puedo modificar el flujo, el flujo no puedo agregar más elementos. Una cosa interesante es que veo resaltada, ¿por qué están conectados? Ahora les muestro por qué están conectados. Veo resaltado la rama que terminó ejecutando el flow, y si yo ya les dije vamos a crear un registro nuevo, en realidad lo que ocurrió es que el registro que yo usé como ejemplo no tenía el estado nuevo, sino que tenía el estado contactado. Y de vuelta, como se utiliza como template para crear los datos para ejecutar la depuración, obviamente me lo genero como contactado. A los efectos de la demo es exactamente lo mismo. Entonces, esto es una herramienta visual. Ejecución del flow es sumamente útil. ¿Qué información tenemos acá adelante? Bueno, tenemos información de cómo comienza la ejecución del flow, es decir, qué criterios de entrada tiene. Perdón, cómo comienza, nos dice con qué registro vamos a estar trabajando. Nos dice cómo se carga la variable pesos récord. Pesos récord es una variable muy poderosa a la hora de trabajar con flows porque tiene toda la información del registro con el que estoy trabajando actualmente. Start Condition Requirements
cuáles son los criterios de entrada para ver si este registro tiene que ser procesado por mi flujo o no. En este caso no tengo, por eso dice no. Y acá me dice qué ocurre a nivel de esta decisión. Bueno, ¿qué es lo que estoy mirando? El estado del registro. Me dice que si contactado es igual a abierto, entonces evalúa cada una de las ramas de mi decisión, entonces me dice que el outcome ejecutado, el resultado es la rama de contactado. Contactado es el nombre que tenemos acá. Bien, entonces después me dice que va a ejecutar la tarea y acá tengo información muy interesante que esto es lo que realmente me sirve a mí a la hora de poder debuguear. ¿Por qué? Porque yo estoy creando una tarea donde estoy configurando estos campos de la tarea y el flow, el debug me dice de qué forma yo asigno valores a cada uno de los fields que yo quiero popular al crear la tarea. Entonces me dice, entre llaves, si estoy utilizando algún tipo de merge fields, en este caso es el record, saco información de record, que record representa la lead, y entre paréntesis me dice qué valor se le termina asignando a el campo owner ID. Después tengo 3 campos en los que yo en realidad no estoy levantando información dinámica desde la lead que ejecutó el trigger, sino que estoy hardcodeando valores, entonces veo que la forma en que se me presenta la información es distinta, porque yo no tengo información entre llaves que refieren a presos récord, sino que directamente me dice el valor que yo le asigno. Es bastante visual a la hora de yo poder decir si es información que se genera dinámicamente o que está directamente hardcodeada. Como resultado, me dice acá un mensaje medio que puede ser medio críptico, que me dice, el registro está listo para ser creado cuando se ejecute la próxima pantalla o se pause el flujo. Esto quiere decir que en realidad, recuerden, estoy en un debug, estoy ejecutando un modo de rollback, el registro no se termina ejecutando, sino que me dice que está todo ok. Sobre el rollback, más que nada es un mensaje informativo, donde que como estoy ejecutando de vuelta en modo rollback, los cambios se van a deshacer. Y acá me dice que cómo se ejecuta, cómo termina de ejecutarse el proceso puntual. Acá, medio perdido, en este botoncito con la ruedita de configuraciones, tenemos 3 opciones que son muy interesantes. Una que es mostrar los API names. No sé si ven cuando selecciono que cambia acá, en vez de decirme determinar el estado del prospecto, me pone el API name. A veces ocurre que no es una muy buena práctica, pero a veces hay elementos que comparten el nombre, pero lo que realmente les diferencia es el API name. Ahí es cuando utilizar esta opción cobra sentido. Y esto es sumamente importante, Show Governor Limits Consumption. Acá, cuando nosotros seleccionamos esta opción, me va a decir qué cosas esa operación consumió. En este caso, estoy insertando una nueva tarea, entonces estoy consumiendo una nueva DML statement y además estoy ejecutando un registro, me dice la cantidad de registros que van a estar incluidos en esta statement. Esto es interesante porque más allá de poder controlar los governor limits, de poder controlarlos, imagínense en que yo estuviera haciendo esto dentro de un loop. Entonces me resalta el loop y me digo, estoy haciendo una operación de ML dentro de un loop. Esto quizás me dé problemas de performance. Entonces esto es una forma también de obtener información para asegurarme que el diseño de mi flow no me va a dar dolores de cabeza a futuro. Y esto que tenemos acá, Show Transaction Boundaries, es muy interesante porque muchas veces en nuestros flows nosotros creamos nuevos contextos transaccionales. Imagínense que tenemos un flow que, por ejemplo, inserta registros y también hace callouts a un sistema. A veces esos flows fallan porque si nosotros hacemos una inserción antes de hacer un callout, ustedes saben, y si no les cuento, eso no se puede hacer. Primero se tienen que hacer los callouts y después cualquier operación de DML en la base de datos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de flows donde crean nuevos contextos transaccionales, Show Transaction Boundaries nos dice, bueno, en este contexto transaccional esto fue lo que ocurrió, en este otro contexto transaccional esto fue lo otro que ocurrió. Bien, entonces esto también es muy útil cuando tenemos que hacer incidencia de errores. A veces el viejo y querido Mixed DML Operation, este mensaje que nos dice que tenemos operaciones de ML mixtas, bueno, eso ocurre justamente cuando estamos alterando el orden de operaciones de ML llamadas a callouts, y si nosotros debugueamos el flow,
Bueno, justo podemos utilizar esto para ver qué pasa en cada momento y después hacer los cambios que necesitemos. Y hablando de errores de ejecución de los flows, por ejemplo, si volvemos a Edit Flow y debugueamos, y en este caso lo que vamos a hacer es ejecutar el proceso cuando se descalifica la lead, pero vamos a decir, vamos a actualizar, vamos a poner acá y vamos a decir que el status sea este, y vamos a ejecutarlo. Esto debería de generar un error porque creé una tarea donde el subject tiene más de 255 caracteres. Estuve muy creativa con el subject que puse, como verán, y ven que me dice que falló en crear el registro y me explica todo el error, bla, bla, bla. Este sería el mismo mensaje que si están trabajando en interfaz les aparece. Bueno, les dice que ocurrió un error, déjenme que cierro esto, y les dicen que la interview falló. Claro, esto ustedes se dan cuenta porque están ejecutando desde el Flow Builder. Pero hay una forma que si ustedes vienen al debug y buscan por Paused and Failed Flow Interviews o la traducción en español y cambian la Related List y ponen todas las que fallan, esto acá les da información de el flow que falló, y esto es útil porque esto captura información o acciones que le ocurren a usuarios reales y no solamente las ejecuciones que hacemos a través del Flow Builder. Entonces, cuando nosotros, perdón, que fue muy rápido, ustedes cuando vienen acá, tienen información del flow que falla, en qué versión, de qué tipo, quién fue que lo ejecutó, cuándo, etc. Entonces, si ustedes hacen clic acá, lo que hace es lo lleva al Flow Builder a la misma interfaz que estábamos viendo recién y les da la misma información sobre los errores. Bien, entonces, tomen en cuenta que la función de debugger es sumamente útil para probar cuando yo estoy probando mis cambios que recién acabo de hacer, pero también después para hacer resolución de incidencias cuando o bien sabemos que el flow falló porque vengo acá, o tengo un usuario que me reporta el error y quiero impersonar a ese usuario o quiero ejecutarlo yo para ver qué información está llevándole al flow, cómo se está procesando esa información y cuál es el outcome de ese flow. No sé si tenemos alguna pregunta. No, por ahora no. Bueno, y ahora, aunque ya hablamos de todo lo que es la parte de debug, vamos a conversar un poco sobre lo que es la parte de probar los flows. Cuando nosotros estamos trabajando con flows, nosotros tenemos que estar cuidadosos porque lo que ocurre es que al hacer deploy a producción tenemos que asegurar que nuestros flows tengan cobertura. Antes de la release anterior en Salesforce, lo que teníamos que hacer es escribir unit tests tradicionales con alguna particularidad, porque quizás tenemos que acceder a algún tipo de namespace en particular para poder acceder al flow y poder ejecutarlos o manipularlos. Pero a partir de la release anterior, se introdujo esta función que está en beta, que es la que nos permite escribir test de forma declarativa. Y esto es una gran ventaja, tomando en cuenta que una de las principales características que tienen los flows justamente es que son herramientas declarativas en las que se dice que no necesitas tener un desarrollador para poder implementar estos cambios. Entonces, si no necesitamos un desarrollador para crear los flows, sí necesitamos un desarrollador para que escriba los tests de nuestros flows, resultaba un poco contradictorio. Entonces, la respuesta de Salesforce fue tener esta funcionalidad que está en beta, es decir, que no es oficial, que pueden haber cambios, que pueden haber errores a la hora de ejecutarlo. Básicamente lo que nos permite a nosotros es crear escenarios que permitan verificar el escenario feliz, es decir, el happy path de nuestros tests. Tienen algunas limitaciones por ahora, por ejemplo, no pueden, solamente creo que funcionan para record trigger flows, por ejemplo, no pueden ejecutarse cuando se borran registros de la base de datos, y tienen algunas otras limitaciones que ahora les voy a contar, pero es una muy buena aproximación inicial. Entonces, ¿cómo los creamos? Hacemos clic aquí en View Test Data, después vamos a Create, ignoren esto por ahora, y acá lo que se nos presenta es una interfaz donde nosotros tenemos que definir tres
tenemos que definir cuáles van a ser las condiciones que desencadenan nuestro test. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Le ponemos un nombre. Bueno, este nombre no es bueno, vamos a decir crear nuevo prospecto, porque vamos a hacer un test para eso. Acá podemos poner una descripción. Yo recomiendo que en la descripción pongan un poco el objetivo del test. Vamos a crear un prospecto con esta información y esperamos que ocurra tal validación. Después tenemos que seleccionar si lo que estamos haciendo es crear un registro o actualizar un registro. Vamos a crear un registro y acá tenemos que definir cuáles son las condiciones que nosotros queremos cargarle a los registros que vamos a utilizar para probar el flujo. De forma análoga, como estuvimos trabajando con cuando hicimos el debug, nosotros podemos elegir un registro que se utilice como template para crear los datos, o si queremos podemos crear una lead con los datos que nosotros querramos. En este caso yo voy a optar por crear un registro. Se me perdió el campo status. Vamos a poner que sea open. Bien. Luego, una vez que ya definimos la información, recuerden que cuando nosotros escribimos unit test, primero tenemos que crear la información que necesita nuestro test, después invocamos la lógica, después hacemos los assertions. Esto sigue más o menos esa misma estructura, en el sentido de que acá estamos definiendo los datos con los que vamos a operar, en esta primera pantalla acá. Omitimos la parte de la ejecución, porque queda implícito que estamos ejecutando el flow para el cual estamos creando los tests, y después configuramos los assertions. Acá nosotros podemos crear múltiples assertions. Cuando nosotros escribimos unit test, la buena práctica dice que cada test tiene que testear una cosa puntual, entonces testeamos un único test. A mí me gusta seguir esa misma lógica cuando estamos trabajando con test para flow, así que mantengo mis tests muy chiquititos. Creo los datos y hago un assert por vez. Esto da para discutirlo, hay varias escuelas. Si ustedes quieren crear múltiples assert, lo más importante, como siempre les digo cuando hablo en términos de buenas prácticas, adhieran a las buenas prácticas de la organización o del cliente para el cual estén trabajando o del proyecto en el que estén trabajando. Acá lo que nosotros tenemos que ver es justamente elaborar un assertion. Acá uno puede ser muy creativo, cuanto más creativo seas, a veces encontrás formas interesantes de hacer las cosas. En el flow que nosotros estamos probando, repito, cuando se verifica si la lead tiene un determinado estado, va a crear tareas. Entonces, lo que yo hice fue, la acción que crea o inserta mi tarea, lo que hice fue guardar el ID de la tarea. Entonces, me creé una variable donde guardo el ID cuando se crea la tarea. Entonces yo lo que hago es, bueno, sé que estoy insertando una lead con estado nuevo, entonces lo que tiene que hacer es que se cree la tarea gracias por su preferencia. Entonces sé que este ID tiene que quedar capturado, entonces este ID, una vez que se ejecuta el flow, no puede ser vacío. ¿Bien? Y acá puedo agregar un mensaje cuando incurro en el error, es decir, no se creó la tarea para nuevo prospecto. Bien, repito, puedo agregar más assertions, yo voy a elegir no agregar más assertions. Y acá simplemente salvo, y a no ser que me haya olvidado de completar algún tipo de información, el test queda creado. La interfaz no me da ningún tipo de mensaje, recuerden, esto está en beta, y me cierra la página de creación de los tests. Pero si la reabro, yo veo que tengo todos los tests. Y lo que puedo hacer con estos tests es editarlos, bien, vuelvo otra vez a la pantalla, o también lo que puedo hacer es borrarlos si quisiera, o también los puedo ejecutar. También puedo hacer de acá, seleccionar los que yo quiera y ejecutarlos todos. Y acá es donde lamentablemente incurrí en un problema, porque en este sandbox donde estoy trabajando, no sé por qué, me genera este error y no puedo ejecutar los tests. Y estuve
trabajando con el equipo de soporte en Salesforce, pero todavía no me han dado una respuesta. Este error es reproducible en Developer Editions y también es reproducible en org de Trailhead. Sin embargo, en otro org de un cliente con el que estoy trabajando, la ejecución funciona, entonces tuve que tomar capturas de pantalla, que es lo que les voy a mostrar acá, de qué es lo que ocurre cuando nosotros ejecutamos los tests. Nosotros ejecutamos los tests, nos cambia a nivel de interfaz visual, ocurre algo parecido a cuando, por ejemplo, hacemos el debug, nos vuelve a mostrar la ejecución, nos muestra todo esto, edit flow, y acá en vez de darnos los debug details, lo que nos muestra es esto que tengo acá, esta captura de pantalla, los test run details. Bien, lo que les muestran son los assertions primero, es decir, por cada uno de los assertions que nosotros tenemos en nuestros tests, nos dice si falló o si no o si pasó, y es bien gráfico porque te lo pone en rojo, te lo pone en verde, y te dice, te muestran información de por qué falla o por qué no falla. Entonces vos podés en forma bien gráfica tratar de entender qué fue lo que pasó. Si nosotros nos movemos a la pestaña de All Details, lo que vemos son estas 4 acciones. Muy similar, de vuelta repito, a la información que se nos brinda cuando estamos haciendo debug. Cómo inicia la ejecución del flow, cuáles fueron las condiciones para entrar al registro, y nosotros lo que estamos haciendo es el recurso, es decir, acá lo que nos nombra es el recurso sobre el cual nosotros probamos. Y después nos da más información sobre el assertion en sí. Bueno, acá nos da la información de quién fue la persona que inicia la ejecución, cuánto tiempo, la versión, esto es muy importante. A veces tenemos problemas con los flows porque estamos trabajando con alguna versión anterior. Para poder testear flows tenemos que estar en la última, en la 55. Nos dice con qué registro de la lid estábamos trabajando, el ID de la versión. Esto de Start Conditions, en el caso mío era un flow muy sencillo, no tenía, por eso dice null. Y después, bueno, sobre el recurso con el que estemos trabajando, nos dice, bueno, se creó esta información y nos dice que el assertion falló, porque en realidad acá yo había puesto un test donde forzaba la falla porque quería mostrarles cómo se falla. Pero en sí, cuando tenga respuesta del equipo de soporte sobre por qué está fallando, aparte el ID es el mismo, ya les repito, en Trailhead org, Developer org y en otro sandbox, que es una copia donde sí pude trabajar con esto que funcionaba, les cuento qué es lo que pasó. Pero más allá de eso, es una funcionalidad que está muy buena porque esta información, cuando ustedes generen los tests, esta información la pueden hacer deploy. Para hacer deploy no se puede trabajar con chainsets, sino que tienen que descargar la metadata a la vieja escuela. La metadata que representa la información de los flows es flow test. Acá les puse el link. Entonces ustedes, si tienen que hacer un deploy de un flow y obviamente quieren incluir la información de los test, lo que tienen que hacer es incluir flow test en el package XML o con los comandos de SFDX y bajárselos, y con esto lo incluyen en el deploy y deberían de tener generada la cobertura para sus tests. Otra cosa interesante que se puede hacer es, si yo tengo el resultado de, yo hago el debug, bien, hago una prueba, ejecuto mi flow, veo que funciona bien, yo puedo volver a la parte de editar flow y puedo convertir la ejecución de mi debug en un test. Bien, entonces, este tipo de cosas generan mucho ahorro de tiempo a la hora de trabajar con flows, simplifican los procesos, porque si no sé escribir test unitarios, bueno, esto me lo va a permitir hacer en forma declarativa. El único
problemas, no sé si llamarlo problema, pero la única desventaja que tenemos hoy en día es que esto es una funcionalidad que todavía está beta, todavía está siendo optimizada, entonces a veces incurrimos en el error, por ejemplo, que les mostré antes. Y esto es básicamente lo que les quería compartir hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que más que quieran saber. Hola Angélica, ¿me oyes? Sí. Súper interesante, la verdad es que la parte de test no la conocía con tanta profundidad, no la he usado todavía con ese nivel. Igual que podemos exportar la metadata del flow test, ¿has probado, sabes si se pueden importar como metadata lo que serían los test cases? Es decir, tú has creado a mano cada uno de los test cases y lo has creado a través de los campos, ¿no? ¿Podrías también hacer una importación de esos test cases? Me parece que con Flow Test te resuelve todo, No solo la exportación, también la importación. sí, porque tú lo puedes hacer deploy. Entiendo entonces que vos podés bajártelo y lo pasás al siguiente sandbox. Entonces, sí. Y este es un tipo de metadata complejo en el sentido de que tenemos el flow test, pero después tenemos mucha más información, los puntos, las assertions, las condiciones. Entonces, esto incluye Sí, todo lo que yo les estuve mostrando. Y esta es la forma de que ustedes puedan hacer deploy de sandbox a producción, entonces entiendo que arrastra y crea todo. perfecto. Una cosa, vieron que yo les dije que cuando estamos creando los flows, miren acá que lo que les decía hoy, convertir a test, eso es porque tengo una ejecución. Este es el botón que les aparece cuando tienen una ejecución previa de un debug. Si acá le damos debuguear de vuelta, la interfaz a veces, ven, ahora sí me generó lo de convertir a test, le damos convertir a test. Acá, cuando venimos a triggering conditions, yo nunca he probado hacer un deploy, por ejemplo, especificando el objeto con el que quiero trabajar. Siempre lo que hago es creo mis condiciones, es decir, no uso esto, sino que vengo acá, esto es un bug. Una vez que seleccionan un elemento y lo sacan, no va a funcionar. Tienen que cerrar la Esa interfaz iterativa. y volver a cargar las cosas. Esto acá yo nunca lo uso porque tengo miedo de que qué pasa si ese registro, no sé si el registro ese me lo copia cuando hago el deploy, y para evitar cualquier tipo de problema siempre lo que hago es creo los datos. ¿Bien? Creo los datos y Sí, no controlas las condiciones, ¿no? recargo la información. ¿Da? Eso también lo hice porque vieron de la escuela de los test métodos. Creen sus datos, no reusen nada existente, bla, bla, bla. Apliqué lo mismo acá. Pero capaz que no pasa nada. Pero no lo he probado de esa forma, siempre lo creo yo. No, no sustituye obviamente herramientas de integración continua, ¿no? O de release management, pero es una buena solución para los flows, ¿no? Que son declarativos y sobre todo para empresas que no tienen tampoco habilidades de desarrollo, ¿no? En el equipo normalmente. Es una buena herramienta para ese tipo de casos, aunque con la complejidad que hoy en día tienen los flows, muchas de las personas que los escriben ya tienen ese conocimiento o lógica de programación, de entender cómo son los bucles, cómo son las cosas. Entonces a veces escribir un texto unitario para un record trigger es algo que les sale relativamente sencillo, pero si no es el caso, esta es la alternativa, porque Flow generaba esa antagonía. Es una herramienta declarativa, pero por el otro lado necesito saber programación para poder escribir los tests, porque si no después fallan los deploy en producción. Bueno, entonces es el primer paso para solucionar ese problema. Bien, gracias. Nos quedan 3 minutos, tenemos otra pregunta en el chat. Quizás ya lo contestaste. ¿Para el paso a producción? Ah, Para el paso en producción, esto que les estaba mostrando. pero no se Bájense exige. en... Ya. Lo que pasa es que muchas veces vos puedes hacer deploys a un flow, vos puedes mover un flow a producción, pero después cuando hagas un deploy posterior te va a decir, falla el deploy porque no llegas al nivel de cobertura, que esto creo que lo habíamos cubierto en la sesión anterior de flows, porque para todos los procesos automáticos tenemos que tener un 70%, entonces ahí tenemos que ver cuáles están activos, cuál fue la última versión,
y tenemos que tener test tradicionales o ahora estos. Que recuerden, Safe Harbor, esto está en beta, entonces a veces tenemos problemas, no sabemos si le van a dar continuidad o no, entonces cuidado con este uso. Si quieren ir por la segura, sigan escribiendo test unitarios. Sí, expandir tu test factories y cosas de estas. Ok, pregunta. Aparte de las pequeñas cosas que nos has ido enseñando, como que si clicas aquí tienes que refrescar o que no funciona for delete records o estas cosas llegarán en algún momento, depende del uptake del beta. Si fueras el product manager de esto, ¿qué harías? ¿Qué sería la siguiente cosa que añadirías? ¿O cómo? Es una muy buena pregunta. Creo que vendría un poco por el tema de optimizar lo que es la creación de los datos. No forzarme a que, por ejemplo, si quiero tener un test, un hacer por test, tener que estar generando explícitamente la data que tengo que utilizar por cada uno de los tests. Es mucho pedir, porque incluso hoy con los unit tests, todo lo que es la generación de los datos es algo engorroso, pero eso sí sería una cosa que me gustaría poder ver, poder optimizar qué datos puedo asignar para la prueba, y también una cosa, probar esto en bulk, porque por ahora ven que creamos assert y es un solo registro, pero ¿qué pasa si yo quisiera probar esto para múltiples registros? Que estaría también súper bueno para el debug en general, decir, hit 201, ¿sí? ¿Qué pasa? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, otra vez por estar por aquí y un tema súper interesante y immediate need. Nada, y con eso nos queda menos de un minuto, en cualquier momento esto se acaba. Muchísimas gracias a todos y nos vemos las siguientes en octubre, porque lo siguiente es Dreamforce. Nos vemos pronto. Venga, muchas Gracias, gracias. chao, chao. Hasta luego. Gracias.